Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Desquiciadas de Libro, que supongo que ya lleváis un tiempo escuchando esto y entonces ya sabéis que yo soy María Nieto, pero aunque llevéis mucho tiempo escuchando esto, no sabéis que ella es Abril Camino, ganadora del Premio Xerais 2025. ¡Enhorabuena! Aplauso, aplauso. Muchas gracias y no sé ni qué decir, como desde hace una semana más o menos. Como dijiste en el reel de Xerais. Efectivamente, mi única expresión de los últimos 8 días es no sé qué decir, muchas gracias, no sé qué decir, muchas gracias. O sea, está bien ganar un premio por saber utilizar las palabras y tener 6 no tener luego palabras. en el repertorio, pero no, muchas gracias y nada, a ver qué nos depara el futuro con este premio, que tiene un largo recorrido porque hasta octubre no se entrega. Que por cierto, has ganado el premio Xerais con una novela que nos viene al pelo para el tema de hoy. Absolutamente. Primero nos viene al pelo que haya ganado el premio Xerais porque yo presumo de amiga. Y al final, este tema de hoy es muy de presumir de amigas. Y tu novela, Mujeres que viven juntas, Mulleres que viven xuntas, es una novela en la que se habla de mujeres que viven juntas, literalmente, y de cómo lo que de puertas para afuera durante muchos años parecía una amistad era algo más. Sí, bueno, he venido aquí a hablar de mi libro. Has venido aquí a hablar de tu libro. Correcto, le vamos a dedicar un minutito a hablar de mi libro. Sí, es justo eso, porque bueno, creo que es un tema que, bueno, a mí me interesaba muchísimo, porque aparte en una rama lejana de mi familia, no así como algo muy cercano, pero hay un caso, ¿no? De hace centenios, o sea, una cosa pero flipante, de principios del siglo o algo así. Del siglo pasado. Sí, hombre, del siglo pasado, claro. De unas amigas que había en la familia. Amigas. Claro. Amigas, estos los historiadores que dicen eran besties. Claro, es que va un poco por ahí y también lo comentaste tú en un episodio que no recuerdo, el de San Valentín, el de quizá, San Valentín, de sí. cómo la historiografía hablaba de la historia de Aquiles y Patroclo y decía, joder, amigo, a mí se me muere un colega y lo paso mal, pero tan mal. Pero igual, reventar Troya igual no. Igual claro. para matar peña tampoco, ¿sabes? Bueno, pues un poco lo mismo, con todas las diferencias, que creo que son bastantes, cuando eso ocurre entre dos mujeres, que es por un lado, es verdad que es como más discreto, porque históricamente han llamado menos la atención dos mujeres viviendo juntas que dos hombres viviendo juntos. De hecho, se nos exigía, incluso socialmente durante una época, si te quedabas soltera para vestir santos, lo normal era que te fueras a vivir con alguien. Con una hermana soltera si la tenías o con una amiga. Sí, o con tu hermana casada y le cuidabas a los niños, Exacto. O sea, un poco estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me apetecía contar la historia que no se ha contado, ¿no? Que sí que hay un precedente, ¿no? Que es la historia de Marcela y Elisa, que el otro día hablaba con una amiga de fuera de Galicia y no sé hasta qué punto fuera de Galicia esa es una historia tan conocida como aquí, pero bueno, es un poco diferente también esa, porque eso fue más público, pero con una de ellas disfrazada de hombre, ¿no? Sí, entonces, hablamos de una situación quizá algo diferente. Sí. Entonces, estos son dos amigas a las que todo el mundo considera amigas, que de hecho son amigas, pero que de puertas para adentro son mucho más que amigas y nunca se llega a... Son pareja, pero con todas las de la ley, o sea, con todas las de la ley, menos lo público. Menos la ley. Menos la ley. Menos la ley y la ley social, ¿no? Entonces me apetecía muchísimo contar esa historia, la escribí hace 2 veranos. La empecé a escribir en castellano porque yo en aquel momento tenía una carrera literaria en castellano y no me fluía y al segundo capítulo dije, es que aquí me falla la lengua, o sea, es que esto lo tengo que escribir. Esta historia tengo que escribirla en gallego, porque fue probablemente como se vivió. Claro, evidentemente, entonces la escribí en gallego y ya me fluyó todo, claro. Y bueno, yo tampoco tenía editorial en Galicia, entonces dije, bueno, pues la voy a presentar a un par de concursos, que no voy a conseguir nada, porque soy una pringada y porque tengo un síndrome... Pues menos mal, amiga. Claro, y porque tengo un síndrome de la impostora que no puedo con él, y esto seguro que no le gusta a nadie, porque todo lo que escribo no le gusta a nadie, y venid conmigo todos a llorar. Y entonces cuando me llamaron el otro día para decirme que me habían dado el premio Xerais, pues claro, fue un poquito sorprendente y, bueno, y maravilloso.
Al final, no es nada sorprendente que vayamos a hablar de este tema porque ya sabéis, los que seguís el podcast habitualmente, que normalmente Abril y yo vamos eligiendo temas un poco aleatoriamente. De repente una dice, oye, podríamos hablar de esto, vale, pues vete preparando el guión. Sin sentido ni razón. Y luego yo le voy metiendo mis toques, porque escribimos, esto no es ningún secreto, voy a las cartas sobre la mesa, escribimos en una aplicación, no voy a promocionarla porque no nos paga, escribimos en una aplicación que nos permite escribir simultáneamente a las dos, entonces pues vamos metiendo toques las dos, pero cada una va arrancando los guiones de los textos que propone. Este texto que propone Abril para hoy, que es Las amigas que salvan vidas, esta temática de hoy, en realidad lleva más de un mes preparada. Porque claro. este era el podcast que teníamos que haber presentado el día del que apocalipsis. España se fue a cero. El 29, en realidad, el 28 de abril España se fue a cero, el 29 nosotros grabábamos los podcasts de mayo y grabamos finalmente, pero claro, sustituimos esta temática que ya estaba completamente terminada. Esto está escrito de... pues hace mes y medio, 2 meses. A finales de marzo, principios de abril. Antes, mucho antes de que Abril supiese que le iban a pero dar es que este es mi premio. tema favorito del mundo, las amigas. En todo, literariamente y en la vida. O sea, me gustaría estar escribiendo sobre amigas durante el resto de mi vida, pero no puedo porque ya lo ha hecho la señora de la que vamos a hablar hoy. A ver, que levante la mano la que no tenga amigas que le han salvado la vida, y si alguien que esté al otro lado del podcast ha levantado la mano, cariño, cambia de amigas. Cambia de amigas. Realmente, yo soy de las que reconozco que tengo una suerte brutal, mantengo mi núcleo de amigas desde los 4 años. Yo igual. He ido añadiendo gente porque evidentemente pues, la vida te va llevando por lados y vas haciendo amigos por otros lados y la vida no se acaba, se hacen amigos de adulto, lo prometo, lo juro, es algo que pasa. Pero es distinto. Es distinto y a veces Ni es mejor ni peor. No. Quiero decir, pero distinto. es diferente, pero es verdad que incluso los amigos más nuevos que he hecho, y he dicho amigos en masculino porque efectivamente también tengo muy buenos amigos. Bueno, yo tengo grandes amigos. Pero también, tengo amigas... Pero también es distinto. Claro, o sea, yo reconozco que mi forma de entender la vida viene muy marcada gracias al círculo de amigas más cercanas que tengo. Mi madre decía de mí que lo mejor de mí eran mis amigos. Yo creo que ella tenía razón, la verdad. No es muy halagüeño. Yo creo que sí, porque los he elegido bien. Bueno, claro, que los has elegido tú. Y ellos me han elegido a mí, algo tendré. Sí, algo tiene el agua cuando la bendicen. Sí. Pero es verdad que tener ese círculo de amigos que sabes que si un día llamas diciendo he tenido un problema y te dicen voy con la pala en el maletero tranquila, exacto, sabes que te da tranquilidad. Y has elegido una autora, porque hoy volvemos al formato original. Sí, hemos decidido ser fieles a nosotras mismas por primera o segunda vez en 9 capítulos, o 10, 12, vale, perfecto, no sé ni cuántos llevamos. Nuestra idea original con este podcast era elegir para cada episodio un tema y una autora que lo ejemplificara. Creo que lo hemos hecho 3 veces, 2, a veces hemos elegido pero muchas es que ha habido autoras. San Valentín, Día de la Poesía, Apocalipsis Mundial, 8M, es que el mundo se nos ha interpuesto en nuestros planes. Lo urgente se come lo importante siempre. Efectivamente, entonces, qué frase de periodista, Dios ¿verdad? mío, total, ¿eh? Entonces, hoy volvemos con este tema de las amigas, amigas que salvan vidas, y yo no he conocido hasta el momento a una autora que para mí represente mejor las relaciones femeninas, que no siempre son con la base de la amistad, pero no siempre son entre amigas como podemos entender a las amigas, que son 2 personas desconocidas que se conocen y se hacen amigas. En ocasiones son hermanas, en ocasiones son madre e hija, que también pueden ser amigas. Relaciones entre mujeres y... Relaciones íntimas entre mujeres. Cuando digo íntimas, no es románticas, evidentemente, eso sería otro en todo tema. caso, platónicas. Claro. Tratadas, creo que con mucho realismo, y aquí hay mucha tela que cortar. Y sobre todo desde la huida del estereotipo ese de muchas novelas a lo largo de la historia en las cuales es incluso un prototipo literario en muchos sentidos. Las mujeres relacionándonos entre nosotras somos malas. Eso es una gran falsedad. No he nombrado a la autora. A la que nos han obligado. Es verdad, no has nombrado a la autora. Vale, la autora es Christine Hanna, de la cual tengo todo este patrimonio aquí de libros, y aún me faltan algunos que he leído en digital. Esta vez ni uno solo de los libros que está en nuestra mesita es mío. Considera, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Gracias. Cari. Bueno, entonces, efectivamente, se nos ha obligado a meternos en unos zapatos de mujer envidiosa. ¿Cuántas veces oíste tú en tu adolescencia lo de... los buenos son los tíos, las amigas son muy falsas?
Yo creo Son que muy toda la vida. envidiosas. Yo creo que toda la vida. Toda la Pero vida yo, hemos oído esa mierda. en realidad creo que es una cuestión patriarcal y social, evidentemente, porque se nos ha impulsado a creer que tenemos que conquistar Sí. y que el resto de mujeres son un impedimento para que lo hagamos. Son Son rivales. Exacto. No son tus rivales. No, para nada. hay una frase que a mí me encanta. Vamos, no son tus rivales salvo que te esté presentando a un torneo de tenis, en cuyo caso puede ser tu rival. Pero Sí, quiero decir, claro. en la vida como concepto, pues no. Claro, hay una frase que me encanta, que creo que es de Irene X, que es, tu rival no es exactamente así, ¿vale? Digo el concepto, tu rival no es otra persona que escriba, tu rival es el que no lee, ¿no? Hablando de rivalidades entre escritores. Pues es un poco esta idea. Pues sí. esto es lo mismo, tu rival no es otra mujer, tu rival es quien te ha obligado a rivalizar con otra mujer que seguramente no era una mujer. Ojo, que quede clarísimo que esto no significa que las mujeres seamos seres de luz y tengamos que caernos todas fenomenal. Te puede Es caer que de fatal, eso también voy a hablar. te puede caer fatal una mujer, no pasa absolutamente nada. Pero no es nada personal contra ti en términos generales. No, Igual no, esa tiene algo personal. claro, y no es una característica definitoria del género, Ni muchísimo simplemente. menos. Entonces, bueno, empiezo hablando de Christine, que Sí, es por una favor, de mis porque autoras ya hemos favoritas. hablado de esta autora en alguna ocasión. Sí, hablé yo en el capítulo de San Valentín, uno de los libros que tengo aquí, del que hablaré ahora otra vez, porque para mí es la representación perfecta de una de las historias de amor más bonitas que puede vivir una mujer, que es una historia de amor con su mejor amiga. Vale. Pero empiezo hablando de Christine. Christine Hanna debe pasar ya de los 60 años, es una autora con un bagaje amplio, es una autora que a mí me gusta mucho en lo que menos me gusta, que es que ella empezó escribiendo romántica muy estereotipada, romántica muy arlequín, ¿vale? Nada en contra, ¿eh? Yo todo en contra. Yo soy una gran defensora de la literatura por puro ocio y disfrute y pasé buena parte de mi adolescencia leyendo a V.C. Andrews, desde aquí un saludo. Bueno, V.C. Andrews tiene otro puntito quizá, pero... Me encantaba. A mí estas historias de amor y lujo me parecen muy divertidas, chica. Sí, bueno, a mí me cuesta Sin más muchísimo pretensiones. leerlas por mucho estereotipo, mucho... Bueno. Entonces yo, bueno, una vez que Christine Hanna se convirtió en mi autora favorita, que fue cuando leí El Ruiseñor y El baile de las luciérnagas, que me las devoré las dos en una semana, creo, busqué todo de ella, porque es obsesiva quién, ¿no? Entonces, ¿Por qué claro. no? Entonces llegaron a mis manos estos dos libritos, porque si alguien se lo pregunta, ya sé que están súper agotados y que son imposibles de conseguir, pero es que yo soy, más que escritora, más que lectora y más que ninguna otra cosa, arqueóloga del libro perdido. Yo encuentro todo porque le he hecho muchas horas, ¿no? Bueno, por supuesto los títulos ya no prometían gran cosa, las portadas tampoco, ¿no? Lazos rotos y amores eternos. A ver, que quede clara una cosa. El gusto editorial en cuanto a diseño de portadas de novelas románticas escritas por mujeres en los 80 y primeros 90 era deleznable. ¿Quién no quiere una portada con una balaustrada blanca, con Pues un caminito que lleve al la mar? misma persona que no quiere una portada con un señor sin camisa. Sí, al menos no desde estoy aquí, viendo por unos favor, pezones masculinos, por que ya me favor, sorprende, ¿vale? Dejemos de sacar señores sin camisa en las portadas. Bueno, de el todas caso, las que estos novelas. dos libros no recomiendo, ¿vale? Pues yo me los leí, claro, me los leí también con una expectativa, si me los hubiera leído como libro, lo que tú decías, de puro hedonismo, entretenimiento, historia sí, sí. de amor, novela romántica antigua, que Claro, ya pero sabes tú lo que te vas venías a de encontrar. enamorarte ya de la Claro, yo literatura venía actual de esta la mujer. Christine Hanna de 2010 en adelante, me encuentro esto que es del 90 y pico, claro, también el mundo ha cambiado, que flipas. Ostras, una barbaridad. Y en estas novelas, por ejemplo, en las dos, todo el universo de la protagonista gira en torno a casarse. O sea, es su obsesión. O sea, y test de tal. Bechdel regular. Claro, entonces, sí, test de Bechdel not found, ¿vale? Entonces, bueno, estos los dejamos un poco ahí, Oye, apartaditos. por cierto, para quien no lo sepa, vamos a Test de explicar esto. Bechdel. El test de Bechdel, que me encantaría pronunciar bien Bechdel, esto. creo. El test de Pero solo lo creo. Este test, que en realidad se ideó para el cine, pero que es aplicable a todas las artes, parte de la base de que la presencia femenina en las obras artísticas debe medirse de una manera muy concreta. ¿Existe más de un personaje femenino? ¿Esos personajes femeninos tienen nombre? ¿Y esos personajes femeninos interactúan entre ellos hablando de cualquier cosa que no sea el personaje masculino? Si se cumplen estas tres premisas, A mí me pasas el test. parecen tres premisas ridículas. Me parece en el deber sentido, minimum, te quiero decir. Claro, en el sentido de
O tienes una vida de lujo porque puedes beber agua, comer pan y dormir de pie. Es que me parece como los requisitos más mierder del mundo. Dicho lo cual, se analiza la ficción, en este caso cinematográfica, a lo largo de la historia y no hay ni un 10% de películas que cumplan estos En requisitos. la lista con lo de las cual... 100 películas más importantes del siglo XX, que evidentemente son, digo lo del siglo XX porque ya hay pelis del siglo XXI y a lo mejor ya ha cambiado, ¿no? Pero en la lista de las 100 pelis más importantes del siglo XX, si no recuerdo mal, hay una película Alien, supongo, ¿no? que pasa el test de Bechdel. Alien No la recuerdo y me fastidia no recordarlo ahora mismo, pero puede que lo que el viento se llevó. hay una, buscadla en Google que lo tenéis. Lo que el viento se pero llevó, quizá. Puede ser. Puede ser. Entonces, test de Bechdel aplicado a la novela, pues tenemos un panorama igual de desolador que en el cine probablemente, ¿vale? Porque es verdad que la mayoría de novelas de protagonismo femenino o de coprotagonismo femenino caen mucho en que cualquier conversación entre mujeres se centre en ese tipo de temas, ¿vale? En temas masculinos, o sea, en temas centrados en el hombre, con lo cual es muy complicado. ¿Qué hace en las novelas de Christine Hanna, así hablando un poco de memoria, si no recuerdo mal, en todas hay relaciones heterosexuales, con lo cual sí hay mujeres que hablan de hombres, pero es que hay mujeres que hablan de todo. Pero se habla ¿vale? de mucho, es que no se trata de que Claro, no se hable de hombres, exacto. se trata Entonces, de hablar de bueno, más. Yo la conocí con esta novela, El Ruiseñor, que, bueno, ya nos dejaste claro el otro día que a ti no te mola la literatura de guerra, no. Pero es maravillosa, ¿vale? Es una absoluta maravilla. Es una novela que transcurre en la Francia ocupada, en un pueblo, de estos pueblos que llegaban los alemanes y ocupaban las casas de la gente, o sea, las mejores casas pues se las quedaban los oficiales del ejército alemán. Y ahí están Bian e Isabel, que son dos hermanas que afrontan la ocupación a nivel político, pero también todo lo que conlleva en la cotidianidad, de repente tener a un paisano del ejército alemán que no habla ni tu idioma viviendo en tu casa, ¿sabes? Es que es todo un poco raro. Sí, es un poco, o sea, sí, es de repente Trump en mi salón, ¿sabes? No sé, pues... ¡Qué planazo, amiga! Incomodillo, diría yo. Sí. Pues la afrontan con formas de ser, caracteres, perspectivas, actitudes completamente opuestas. Bueno, y es una novela muy bonita, y no cuento más, pero para mí el gran descubrimiento de esta novela, y que fue a más con las siguientes que he leído, es un patrón. ¿Sabes que hablábamos un día de no escribir siempre la misma novela, no? Sí, que esto, oye, es complicado. Durante un tiempo estuve un poquito a punto de abandonar a Christine por esto, lo que pasa es que las últimas ya han girado, pero sí que detecté el patrón ese de un doble protagonismo femenino entre dos caracteres muy opuestos. Esa es la clave de mis novelas favoritas suyas. La más conocida, El baile de las luciérnagas. El baile de las luciérnagas, que hay serie en Netflix, pero no es fiel a la trama, lo que pasa es que sí es fiel al espíritu de la historia. Al espíritu de la historia y a la caracterización de Kate y Tally. Nunca me voy a acordar de los nombres de los personajes de ninguna novela, ¿vale? Pues Kate y Tally, estas sí que son amigas, en El Ruiseñor eran hermanas, aquí son amigas. Son dos amigas opuestas, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Kate es mucho más, es más apocada, más prudente también, es decir, no siempre tenemos que ser tan exigentes con que el personaje... No es necesariamente un personaje explosivo. Claro, no siempre el histriónico es el bueno, ¿no? Y Tally es un volcán, ¿no? Entonces, bueno, la novela cuenta la historia de sus vidas a lo largo de muchísimo tiempo, se conocen en la pubertad, 12, 13 años, y las vemos ya con 40 y pico. Pues imagínate todas las vicisitudes que pasa una pareja de amigas a lo largo de tantos años, pues con caracteres tan opuestos. Bueno, pues ¿no? lo que pasamos, yo creo que todas las mujeres por supuesto, con nuestros grupos de amigas. Claro que sí. Yo no sé el resto, pero mi grupo de amigas y yo tenemos cero en común. De hecho, es un comentario recurrente entre nuestras parejas cuando quedamos todos juntos, que de repente alguien dice, es increíble que sigáis siendo amigas. O sea, está clarísimo que os hicisteis amigas a los 4 años porque os sentaron juntas en el cole, pero no tenéis nada que ver unas con otras y, sin embargo, el engranaje funciona. Claro.
voy a decir una cosa un poco moñas para ser yo, porque funciona engrasado por el amor. Claro, sí que es moñas. ¡Es súper moñas! Pero sí, efectivamente, al final las relaciones funcionan porque se pone interés y porque Por hay un supuesto, cariño hacia esas personas. y porque puedo claro. ser muy diferente a ti, pero eres una buena tía, diferente, pero buena tía, y te quiero y trabajo en que encontremos confluencias. No sé, es que Sí, sí, evidentemente. no es algo muy diferente a lo que puede ocurrir en una relación de pareja. Era lo que estaba pensando. O nada diferente. Cualquier tipo de relación funciona así. Las relaciones familiares, las relaciones románticas y las relaciones de amistad necesitan. Al final no es tan diferente escribir este tipo de literatura a escribir una historia de romance tradicional clásico de toda la vida. Se trata de, o de una historia familiar, se trata de contar lo que le pasa a la gente, que al final es lo que nos pasa a todos, enfocado desde esa perspectiva de somos diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, pero nos queremos, vamos a intentar hacer funcionar Pues aquí voy a abrir un melón para enfadar ya a todo el mundo, porque es que a mí no me gusta caerle bien a la gente, entonces voy a abrir el melón. muy bien. Sí, no, eso no me va, no me va el No, rollo. esto no es lo mío. Que es el siguiente. El baile de las luciérnagas, cuando se publicó, generó mucha polémica entre precisamente el público lector más feminista por la caracterización que se hace de la amistad entre ellas. Porque se consideró que ahonda en esas diferencias entre las mujeres. Porque es verdad que Kate y Tally tienen una relación que a mí me parece preciosa, pero por momentos tormentosa. Porque tú imagínate una chica súper apocada con 21 años, que su mejor amiga es un volcán en erupción permanente, pues cómo pueden ser sus primeras relaciones con los hombres, sus primeros pasos en el mercado laboral. Pero al final, a lo mejor esto también es, porque voy a confesar mi absoluta falta de conocimiento al respecto, no tengo ni idea de en qué momento se publicó esta novela. No, en España en los últimos 10 años. En España en el 2016. Pues fíjate, yo creo que ya estamos en un momento en el que ya se han contado historias de mujeres en las que pasaba esto. 17 en España. Pues en el cine y en la televisión ya se habían contado historias de mujeres en las que pasaba esto. Y también en la literatura, estoy pensando en la saga de Valeria de Elizabeth Benavent, que ya sabéis que yo he confesado muchas veces que soy una gran fan de Benavent, y en la saga Valeria todos los personajes son muy diferentes entre ellos. Igual pero no que se pelean. Igual que, hombre, ¿Las chicas? sí. Y No, se no dejan tienen. de hablar incluso. Yo creo que no tienen grandes Y conflictos. se ¿no? dejan de hablar incluso en alguna ocasión. Bueno, yo hablo de la novela, ¿eh? No, de- yo la también serie no la he hablo visto. de la novela. Y no sé, pienso en series con mujeres protagonistas como Girls o como Sexo en Nueva York, donde los personajes femeninos son muy arquetípicos, es cierto, o sea, tienen poca Sí. profundidad en ese sentido, y son muy diferentes y también sufren estos conflictos de en un momento determinado encontrarse. Claro, esto va un poco en la línea de lo que decías tú antes, de que las mujeres no somos seres de luz. No lo somos. A mí me indigna y me molesta muchísimo esa cierta tendencia de un determinado tipo de feminismo a, no, si muestras defectos de una mujer estás siendo machista, estás haciéndole el caldo al patriarcado, digamos, haciéndole el favor. Mira, no. Esto es como decir no. que si el mundo lo gobernásemos las mujeres sería mejor. Claro, ¿O no? es que es machista ese Lo que comentario, al sencillamente final. deberíamos gobernar por igualdad y Claro. punto. Pero igual no lo hacemos mejor. También te digo, tenemos derecho. a ¿Qué no hacerlo ocurre? mejor. Que, claro, exacto. Aprobar, al menos. ¿Qué ocurre? Yo creo que lo que lleva a la crítica es que posiblemente no haya en literatura de evasión, que es lo que es esto al fin y al Sí. cabo, una novela equivalente con nombres. Me explico. Sí. Una novela en la que se describa la relación entre hombres con tantos altos, bajos, dificultades, curvas, tal. Pero es que es tan simple. Ellos no están, claro, o sea, yo creo que socialmente es muy complicado. Claro. Igual ahora en los próximos años empieza a pasar. Estoy pensando en una de nuestras novelas favoritas, y digo nuestras porque es una Canciones de amor a quemarropa. Canciones de amor a quemarropa. Para mí es de las poquísimas novelas, no solo esa novela, sino toda la bibliografía de Nicholas Butler. Para mí Nicholas Butler es el único autor que yo conozco, que no me he leído todos los libros de la historia que de la habla de humanidad, las relaciones de amistad entre hombres de una y forma lo hace súper real. bien. Claro, y lo hace Súper real. bien, O sea, ellos son exacto. amigos, de verdad son amigos. Pero es verdad que históricamente, y por un montón de razones que no vienen al caso y que supongo que todo el mundo entiende, las mujeres tenemos una gama emocional bastante más amplia que los hombres, Se nos ha sobre todo de permitido. puertas para afuera. Se nos Es ha decir, permitido, incluso exigido hasta cierto punto. Claro, y se nos ha permitido y a veces exigido mostrarla, no solo tenerla. Sí. Entonces es normal
Yo tengo amigos, chicos, que se conocen desde hace 30 años, no han discutido nunca, o sea, sí, se han discutido a matar por si una jugada era o no fuera de juego. Un tema fundamental ¿Vale? en la O vida. por si es mejor tal canción de Extremoduro o otra, ¿vale? Y se han matado, Pero y nunca se han han discutido gritado, porque no me ha gustado pero no ha esto que has pasado hecho. nada. Sí. No, ni ninguno se ha ido a casa con un lloriqueo porque me ha hecho esto mi amiga que no me gustó. Y eso lo hemos vivido, yo creo que todas las mujeres. Todas. Y yo Yo creo he que llorado mucho más por amigas que por un hombre en toda mi vida, vamos, pero yo voy a en decir litros- una cosa horrorosa, pero es 100% real. Estoy escribiendo ahora unas cosas y el otro día escribí algo que me ha dejado un poco tiesa porque es 100% real. Yo por lo que más he llorado en la vida es por rabia, tía. sí, yo también. Por pena, igual lo segundo. No, yo por alegría. O lo tercero. Porque- Por rabia, alegría y pena en este orden. No, yo pena no. Yo pena no lloro nunca. Yo rabia, frustración, mucho. Pero es lo mismo. Sí. El no encuentro solución a esto y me estoy volviendo loca. No tanto el no encuentro solución a esto y me estoy volviendo loca, como el cómo es posible. Y yo, Frustración ajena. Sí. El cómo es posible que que no hagas estés esto. viendo. Ya. Claro. Y luego he llorado mucho, y esto es un tema para otro capítulo y también para una sesión con mi psicóloga o 6, de estrés. No deja de ser lo mismo. Esa frustración, esa Está- rabia, esa está sensación guay. de incomprensión. Esta semana mismamente, ¿sabes? Muy Esa bien, sensación muy de bien por mí. incomprensión, y yo creo que ahí jugamos con ventaja las mujeres, porque a nosotros se nos ha permitido Llorar. esa emoción. No, Claro. no solo llorar, esa emoción. No, Esa emoción de frustración, ¿cómo se de dice? rabia, de sentir- Exteriorizar. e incluso interiorizarla, quiero decir, Sí. reconocer esa emoción como propia y decir, me siento incomprendida. Claro, y es por eso. Yo creo que a ellos hasta hace muy poco no se les permitía esto. Es por eso que sin pretender ser justo lo mismo que critico, que son muchos hombres con la narrativa femenina, pero yo sí creo que escribimos distinto. Bueno, es que nuestras experiencias Porque vitales son pensamos distinto y diferentes. porque vivimos distinto. Y luego hay, evidentemente, escritores buenísimos que tienen una capacidad espectacular para representar el universo femenino. Claro que los hay. Pero hay que trabajar eso, ¿eh? O sea, quiero decir, eso no sale solo. Bueno, de la ni- misma manera que yo creo que a nosotras tampoco nos sale con la misma naturalidad contar la experiencia masculina porque no la hemos vivido, entonces Exacto. requerimos de una documentación. O sea, esto es una cuestión Claro, básica, pura y dura. exacto. Si tengo que escribir sobre la Segunda Guerra Mundial, como Claro, comprenderéis, como no la he vivido, no estuve porque no tengo claro. tantos años, pues tengo que documentarme. Bueno, pues voy a acabar con esta señora. Os acabo de contar sus libros, ya que... Oye, sí, por favor, Sí, porque vale. hemos hablado de 4 y has traído 176. No, he traído 8, hemos hablado de la mitad. Bueno, este es un prescindible, ¿vale? Prescindible, no imprescindible. Sí, me he dado cuenta porque por el título, este fíjate. es la segunda parte de El baile de las luciérnagas, escrito muchos años más tarde, a raíz del éxito comercial, serie en Netflix, etcétera. Y es... A raíz de que la editorial le dije este cariño, toca segunda Claro, parte. a ver, está Ok. muy bien, yo me lo leí en 3 días, porque al final conoces a los personajes, ella escribe muy bien. Son personajes a los que si te ha gustado tanto el baile de las luciérnagas como a mí, les has cogido cariño y te apetece saber más. Pero es un fanservice puro y duro Vale. y no aporta nada, pero bueno, se deja Aporta leer. entretenimiento, si habéis leído el primero, leos el Claro, segundo. y ya luego está. a partir de aquí, que ojo, el orden en España todo lo nuevo lo publica Suma, del grupo Penguin Random House, pero no todo se está publicando en el orden que ella lo ha escrito, porque esta mujer tiene una carrera muy larga. Entonces, todo lo que va saliendo no siempre es novedad en lengua original, a veces se reeditan cosas anteriores. Y las 3 que me quedan aquí, más una cuarta que también he leído, pero que no tengo porque me la leí en digital, ya cambian un poquito y se agradece la dinámica mujer, caracteres opuestos, conflictos y tal, que son. Pero lo que no cambia, y por eso me encanta, es el protagonismo femenino y sobre todo el sacar del oscurantismo o del desconocimiento a colectivos de mujeres que, no, pues que yo no sabía que existían. Por ejemplo, la penúltima que se ha publicado en España, como pesan los libros de Suma, tía, o sea, me voy aquí a morir. Las mujeres de la guerra, de nuevo, novelas de guerra para María Nieto. Abril está hoy porque yo no me lea ninguno. Que pues va, nada. pero esta está genial, quizás sea su novela más marcadamente feminista, dentro de que para mí toda su narrativa lo es, o su narrativa moderna al menos, va de las mujeres que combatieron en Vietnam.
Pues este sí es un tema que me parece extremadamente interesante. Claro, porque la primera pregunta que te viene a la mente es, ¿pero había mujeres en Vietnam? Es que esto es algo que he descubierto hace relativamente poco, no que hubiese mujeres en las guerras, que tan imbécil no soy. He descubierto hace muy poco el oscurantismo que hay alrededor de la presencia de las mujeres en las guerras. Claro. Primero porque es un tema que no controlo mucho y segundo porque efectivamente había destacamentos de mujeres. Claro, en este caso se habla de los colectivos sanitarios, o sea, de las enfermeras, que tienen como varios estigmas al mismo tiempo. Por un lado, no se las considera combatientes porque no cogieron un arma y se pusieron en primera línea de fuego, pero lo más destacable quizá, y sobre todo a nivel popular, de la guerra de Vietnam, que son los traumas posteriores, por todo lo que vieron en Napalm, muertes atroces. Es que Vietnam fue una guerra muy dura. Ese tema, bueno, que se ve tanto en las pelis de Vietnam de los 80, ¿no? Hasta en Rambo, ese clima tan implacable. Claro, todo eso lo vivieron exactamente igual que los hombres. Y al llegar de vuelta a Estados Unidos no son unas heroínas para nadie. Y no recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico, nada, ni mental. Psicológico recibieron también muy poco los hombres, eso es verdad, es una de las herencias, o sea, una de los aprendizajes que sacó el ejército de Estados Unidos de Vietnam. Ya sabes que a mí me molan mucho las guerras, entonces estoy muy puesta. Pero me encanta que haya dicho que le gustan mucho las guerras. A ver, no que existan. Sí, lo he entendido. Vale, es como cuando le digo a la gente, es que a mí me apasiona Hitler. O sea, ¿para marido? No. ¿Como figura histórica? Hombre, pues ya, sí, claro. Vale, porque a mí me apasionan los ¿cómo se llama? Siempre lo digo, que por eso los escribo. Malos, a ti los malos. Los límites del comportamiento humano. Bueno, claro, pero es que es lo que nos interesa a todos los escritores. Claro. Entonces, tensar la cuerda. Pues ¿hay algo más límite del comportamiento humano que Hitler, tío? Pues probablemente eso. no. Claro. Es que lo tenía todo este ser, bueno, en fin. Claro, todo, menos belleza y cordura, casi todo. Pues eso. Bueno, pues esta está guay, ¿vale? Tu prescriptora de confianza te dice con estas palabras tan cultas, está guay. Y las dos últimas que he traído son Los Cuatro Vientos, que esta está ambientada en la conquista del oeste americano, bueno, un poco esa época, que sí que es una época que no os creáis que yo controlo mucho. Y aquí es esa relación bilateral entre mujeres, aquí es... no es la conquista del oeste, se me está yendo la olla. Es el oeste americano, o sea, Texas, entre las dos guerras mundiales, perdón, se me estaba yendo la pinza. Vale. Es mucho más reciente, pero es que ahí hubo, es que la leí hace muchísimo tiempo, entonces no me acuerdo bien, hubo algún tipo de problema natural, tipo sequía o algo así. Es que en el periodo entre guerras en el sur hubo muchos problemas. Claro, bueno, aparte de los propios del sur de Estados Unidos en esa época, pero también hubo algún tipo de desastre natural, yo no sé si fueron inundaciones o sequías, o es una cosa o la otra, entonces muchísima población se tuvo que ir hacia el oeste, y en este caso son una madre y su hija y la adolescente, y la dificilísima relación entre una madre soltera y una hija adolescente. Esto me parece una historia súper... O sea, este concepto sí que me parece súper interesante porque me parece fundamental analizar más y mejor en la literatura las relaciones entre madres e hijas. A mí me encanta, o sea, es mi pasión. Me parece fascinante. Yo tengo novelas escritas literalmente sobre eso, tal cual. Y volvemos eso al biprotagonismo femenino de... en El Ruiseñor, Dos hermanas, en Jardín de invierno, que es otra también ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso en Leningrado, en el sitio de Leningrado, también dos hermanas, en El baile de las luciérnagas, dos amigas, en Mujeres en la guerra no son dos, son varias, pero también son amigas, pues cómo se unen las mujeres que están en un mismo entorno, en esta, una madre y su hija, y Volverás a Alaska, la dejo para el final, porque bueno, a mí me gustó, porque yo... Porque tiene un título guay. Yo amo sufrir. Sí, está muy bien. Bueno, la ambientación es brutal. Pero es verdad que para mí Christine Hanna, aparte de ser la reina de esta relación entre mujeres, también lo es del drama como concepto. Qué bien. Y no hay ninguna novela más drama que esta. En esta te coge, te estruja y cuando parece que puedes volver a respirar, ¡pah!, te tira al suelo ya, te pisa la cabeza. Es una novela fantástica para leer cuando estás un poco bajita de ánimo. Sí. Y luego lo último que ha publicado en España, que esto ya no está en el guión, porque me la he leído entre que hice el guión y hoy, es La niña salvaje. Ah, me gusta el título. Está muy guay, trata ese tópico literario del niño criado en el bosque, en este caso de una forma muy dura, porque es a raíz de un secuestro a una niña, a una niña, es que no puedo spoilear quién es la niña. La secuestran y aparece con 6, 7 años, aparece en un pueblo
Y es obvio, o sea, no habla, se comporta, se sube a los árboles, o sea, se comporta como un animal, ¿no? Como un animal salvaje, sí. Entonces, y lleva un lobo con ella, un cachorro de lobo, bueno. Y es muy bonito todo lo que viene a partir de ahí, pero yo cuando la leí, es verdad que dije, esta novela no es nueva. Y miré, y es verdad, tiene unos 10, 12 años. O sea, es de 2012, sí. 13. Y para mí incide demasiado en algunas relaciones románticas que hay en la novela. Pero solo lo que es la historia de la niña salvaje y su reintroducción o no reintroducción es brutal y la recomiendo a morir. Esa me la anoto. Anótatela, está muy, muy guay, de verdad. Bueno, pues nada, fenomenal este capítulo especial que hemos hecho de relaciones entre mujeres, que a mí personalmente me ha servido para anotar unos cuantos libros y para presumir de amiga a la que le han dado el premio Serais, que chicas. No me sigas repitiendo que soy una persona con síndrome de la impostora. Fenomenal. No sé asumir los halagos. A mí me parece bien, pero si no te estoy halagando, estoy constatando un hecho. Ya, te han dado el premio Serais. Me lo han dado, ¿eh? O sea, pues quiero decir, eso está claro. Bueno, no me lo han dado aún. Me han comunicado que me lo van a dar. Bueno, a ver. No se entrega hasta dentro de unos meses. Yo las cosillas, hasta que las tengo en la mano, yo qué sé. No, que la vida da muchas vueltas. He visto en las redes de Serais que ya estaba esto. Sí, ahora no van a recular. En toda la prensa, en toda la prensa. Ahora no van a recular. No, pero bueno, que como le dije el otro día a mi madre, que es una frase preciosa que me define perfectamente, yo asumo muy mal las malas noticias, pero asumo todavía peor las buenas. Oye, fenomenal. Como persona cuerda, eres fenomenal. Una persona preparadísima para la vida. No, nada, no lo estoy en absoluto. Bueno, pues nada, hasta aquí este capítulo especial dedicado a amigas orgullosas de sus amigas. Volvemos dentro de 2 semanitas con... Que ya será verano. Efectivamente, con el primer capítulo de Desquiciadas del libro de verano. Preparaos porque el de verano viene calentito. Vamos a arder.